Capítulo 63. El primer punto de inflexión 2. El grito de dolor retumbó atronadoramente en todo el valle. Era tan fuerte que, de hecho, las criaturas que se apresuraban hacia las murallas de la fortaleza tuvieron que detener su avance y mirar hacia atrás. La electricidad danzaba y crepitaba como un pez que se encuentra con el agua por primera vez, provocando un espectacular efecto de electrocución. Chispas eléctricas saltaban de todo el cuerpo de la medusa, quemando a la criatura de negro tanto que su carne incluso se derretía y los fluidos corporales comenzaban a salir. La medusa se retorcía en agonía. Uno de los bichos incluso se olvidó de terminar de masticar a un humano que hasta ahora había resistido amargamente a la horda y dejó caer la mandíbula abierta. Un cadáver con claras marcas de colmillos cayó al suelo. Otra bola de hechizos voló y golpeó la cabeza de la dolorosamente chillona medusa. Docenas de flechas de luz llovieron y golpearon uniformemente el torso de la criatura. El segundo grito de este ataque hizo que el suelo temblara aún más. Ahora bien, normalmente este monstruo se habría sacudido decenas de este simple y débil ataque mágico. Sin embargo, ya estaba gravemente herido y luego, estaba el pequeño asunto de las llamas de la electricidad quemándolo también. Enfadada sin control ahora, la medusa temblorosa volvió su cabeza en dirección a donde había salido ese rayo de electricidad. En ese lugar, un humano solitario le apuntaba con arco y flecha. La medusa se encogió de sorpresa y levantó apresuradamente su mano para señalar a ese humano ofensivo. Explotó de furia y, como era de esperar, escupió una enorme bola de llamas. Seol Hugh se deshizo rápidamente del arco y se dejó caer al suelo por reflejo. ¡Cabón! La bola de fuego falló a su objetivo y logró volar más de la mitad de la extraña formación de acantilados que había detrás de él. Los escombros que caían se incendiaron y llovieron sobre el valle como granizo ardiente. Voy a lanzar esto y... Seol Hugh estaba sacando la última bola de hechizos, pero de repente levantó la cabeza. El aire que tocaba su cara se sintió súbitamente caliente. El humo negro que salía furiosamente de casi todos lados bloqueaba su vista. Y más allá de eso, podía oír los ruidos de innumerables patas corriendo por el suelo. Por no mencionar el zumbido de las alas batiendo furiosamente al mismo tiempo que le hacían marearse. Justo cuando pensó, oh, rayos, una pierna separó el humo y apareció en su campo de visión. Casi al instante después de eso, docenas de bichos saltaron del humo y las llamas simultáneamente. Hijo de P. No le dio tiempo a terminar el resto de la frase. Asustado, Seol Hugh se limitó a lanzar la última bola de hechizos a la horda que se abalanzaba y, por puro instinto, se dio la vuelta y corrió tan rápido como pudo. Oyó una cacofonía de explosiones y fuertes rugidos procedentes de detrás. Echó un vistazo por encima del hombro, pero casi pierde el equilibrio y se tropieza con lo que vio. La furia de la medusa debía ser bastante grande, porque el número de criaturas que lo perseguían no eran docenas, sino que se habían disparado a varios cientos. La horda perseguidora ennegrecía la tierra detrás de él. Su dirección era, sin duda, hacia él. Habiendo confirmado su ritmo rápido y enérgico, Seol Hugh volvió a centrarse en su frente. La distancia entre ellos no disminuía, pero tampoco aumentaba ni siquiera cuando rodeaba una gigantesca roca o cuando subía una colina. La razón por la que pudo evitar que su velocidad disminuyera demasiado fue gracias a su abundante poder mágico. Justo cuando empezaba a pensar que el plan podía tener éxito con menos dolor del que esperaba, los sonidos de las alas batiendo arañándole los oídos congelaron su proceso de pensamiento. De repente, un olor repugnante llegó a su nariz y sintió picazón en el cuello. No tuvo tiempo de pensar, simplemente bajó la cabeza lo más rápido que pudo. Suiz. Una sensación repugnante rozó la parte posterior de su cabeza en diagonal. La cosa que pasó rozándolo no se estrelló contra el suelo. Como si estuviera realizando un derrape, trazó una curva cerrada en el aire y volvió a arremeter.
La criatura insectoide voladora con 4 pares de alas anchas era una cucaracha. No había tiempo para sentir horror. La horda de cucarachas voladoras pasó fácilmente a su lado y se elevó en el aire. Sus maniobras aéreas se asemejaban de alguna manera al cabello despeinado de una persona. Además de eso, lo que estaba frente a él resultó ser el punto medio de la distancia que tenía que recorrer, que también era uno de los terrenos montañosos más accidentados y empinados. Mientras comenzaba a correr por la ladera ascendente, Seol-Hyu tuvo que admitir que había subestimado la capacidad de vuelo de los enemigos. Desafortunadamente, el hecho de que hubiera reconocido el problema no significaba que su situación mejoraría por sí sola. Muy pronto, las cucarachas dejaron de volar alto, antes de descender rápidamente todas al mismo tiempo. Seol-Hyu había estado corriendo frenéticamente colina arriba hasta entonces. Las acciones organizadas del enemigo lo dejaron completamente sin aliento. Eran como águilas apuntando a su presa. Definitivamente podía sentir su fuerte deseo de matarlo por la manera decisiva en que se abalanzaban sobre él. Lo que le sorprendió aún más fue el hecho de que no se estrellaban directamente contra el lugar donde estaba, sino que, manteniendo su aterradora velocidad de descenso, aterrizaban en la empinada pendiente en ángulo. Delante, detrás, a la izquierda y a su derecha, las cucarachas aterrizaron por todas partes y corrieron hacia su posición como si estuvieran deslizándose sobre superficies lisas. La distancia que creía poder mantener desapareció en un instante. Gruñido. La visión de estas criaturas corriendo hacia él mientras esparcía chispas y piedras a su alrededor era lo suficientemente aterradora como para confundirse con una pesadilla. Sus ruidosos y bestiales bramidos eran más como una declaración frenética de su deseo de atraparlo y despedazarlo. Seol-Hyu casi se asusta por sus intensos ataques suicidas y aprieta los dientes. Estas cosas habían elegido chocar contra él en lugar de abalanzarse sobre él. Cada cucaracha era varias veces más grande que los insectos normales, su solo impulso sería similar al de un camión gigante a toda velocidad sin frenos. Un pequeño roce y saldría volando o moriría directamente. Originalmente, planeaba usar eso una vez que pasara a la cima de esta colina, pero ahora que su vida estaba en juego, no tuvo más remedio que hacerlo. Confiaré en él. Seol-Hyu decidió confiar en Ien y sin dudarlo, vertió su poder mágico en el pendiente festina. Inmediatamente, los vientos de la tormenta lo envolvieron. Y de inmediato, giró sobre sus talones para evitar que las grandes criaturas negras intentaran chocar contra él desde sus costados. Choque. Las cucarachas chocaron entre sí, sus cuerpos se arrugaron, flotando momentáneamente en el aire. Mientras tanto, despertó más de su poder mágico y pateó el suelo. Con apenas un pelo de distancia, pasó por delante de las cucarachas. Estas criaturas masivas nunca imaginaron que la velocidad de un humano aumentaría repentinamente tanto. Pudo dejar atrás a algunas de ellas con esta repentina ráfaga de velocidad, pero sabía que no podía relajarse todavía. Un lado positivo aquí fue el hecho de que el enemigo no logró cambiar o desviar su ruta de escape en absoluto. Seol-Hyu corrió como el viento en un patrón de zigzag entre las cucarachas que intentaban embestirlo desde el frente. Mientras mostraba unas notables maniobras evasivas al límite, logró romper los intentos de las cucarachas de estrellarse contra él, pero luego, su rostro se quedó sin color. La cima de la colina estaba casi allí, pero aún podía ver más cucarachas volando por encima. No solo eso, cada una de ellas también llevaba insectos. Las cucarachas que intentaron derribarlo con los ataques suicidas habían hecho su trabajo al hacer que su objetivo humano diera varios pasos más de los necesarios. Quizás estas cosas se dieron cuenta de que era mucho más rápido de lo que habían estimado inicialmente, porque se reunieron muy cerca para eliminar todos los huecos visibles. Y luego, comenzaron a dejar caer sus cargas. Maldita sea. Al ver los insectos lloviendo desde arriba, Seol-Hyu apretó los dientes.
Si quería evitar que los insectos cayeran, entonces tenía que rodearlos, pero eso definitivamente resultaría en que lo atraparan. Pero, para que él corriera ciegamente hacia adelante, su descenso fue demasiado impecable. Fue casi suficiente para hacerle soltar algunas palabras selectas. La única opción que quedaba era aumentar aún más su velocidad. Sin embargo, si apilaba el boost una vez más, no tenía confianza en lidiar con la posible velocidad de descenso una vez que llegara a la parte cuesta abajo. Desafortunadamente, la situación actual exigía que tomara una decisión rápida. Preparándose, Seol-Hyu despertó su poder mágico una vez más. Con un boost más apilado sobre el beneficio inicial, todo su cuerpo comenzó a vibrar repentinamente. Se estremeció como un automóvil que no podía soportar el exceso de velocidad. Seol-Hyu corrió como un guepardo hacia la cima en ese estado. Y justo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para mirar directamente a los ojos a uno de los insectos que caían, echó su cuerpo hacia atrás. Si hubiera corrido erguido, habría chocado con ese bicho sin lugar a dudas. Solo había un espacio de menos de 80 centímetros entre las criaturas que caían y el suelo, sin embargo, Seol-Hyu logró atravesarlo deslizándose por el suelo. Justo después de eso, su cuerpo se deslizó por el aire, entonces fue asaltado por la sensación de su torso inferior siendo succionado hacia el suelo. Había corrido más allá de la cumbre de esta manera, y como si se estuviera hundiendo en la tierra, comenzó a deslizarse colina abajo casi fuera de control. Sus partes del cuerpo rozando fuertemente contra la superficie de roca sólida debajo ardían. Sin embargo, el peligro no había terminado aún. El fondo de esta empinada colina se estaba acercando cada vez más. Si continuaba a esta velocidad de descenso, no terminaría con solo un par de huesos rotos. En cuanto a lo que sucedería después de eso, bueno, eso estaría tan claro como el sol del mediodía. Por favor. A pesar de que el dolor que le subía por la espalda era paralizante, aún así logró presionar desesperadamente el suelo con ambas manos. De alguna manera se obligó a levantarse, pero su cuerpo se tambaleó inestablemente y sus piernas no pudieron adaptarse rápidamente a la velocidad actual. Justo cuando su cuerpo volvió a perder el equilibrio y se tambaleó al borde, su pierna se extendió con gran dificultad y encontró el suelo. ¡Bam! La sensación de que su pie casi se rompía bajo el impacto casi lo hizo desmayarse. Dejó de respirar por un momento allí, y eso hizo que su pecho se sintiera como si estuviera ardiendo por la falta de oxígeno. Sin embargo, la única razón por la que no cayó, sino que usó la inercia para seguir corriendo, fue porque ya había experimentado algo como esto antes. Recordó los días que pasó corriendo una y otra vez en la pista, y apretó los dientes y finalmente logró recuperar el equilibrio dando un paso, luego otro, hacia adelante. Y luego, comenzó a aumentar su velocidad de nuevo. Desde la perspectiva de los parásitos, tal escena los dejó completamente atónitos. Debieron encontrar al humano que logró evadir sus intentos como una anguila resbaladiza completamente detestable, porque todos comenzaron a emitir fuertes rugidos de angustia. Las cucarachas enloquecidas de rabia lo perseguían como locas y los bichos se enroscaban en una bola y comenzaban a rodar colina abajo. Seol-Hyu solo pudo maravillarse de su tenaz persecución, pero aún así no soltó su concentración. Habiendo superado varios roces cercanos en un tiempo muy corto, su situación finalmente cambió para mejor. El resto del camino estaba en un terreno que parecía completamente plano y tranquilo en comparación con el terreno peligroso por el que había estado corriendo hasta entonces. Más importante aún, podía verlo ahora, un par de altos e imponentes acantilados enfrentados como si algo los hubiera dividido en dos. Y luego, un profundo barranco que corre entre los dos. Su objetivo no estaba lejos ahora. Sintiendo que la finalización exitosa de su misión estaba a la vuelta de la esquina, Seol-Hyu activó la pila final del boost. ¡Pan! 3 pilas de ráfaga explosiva de velocidad.
Tan rápido como los vientos de la tormenta, Seol-Hyu desapareció en el barranco. Lo logró. Ian apretó los puños con fuerza. La ansiedad que sintió el hechicero cuando el joven atravesó el cerco de parásitos en la cima de la colina con una destreza casi milagrosa, cambió rápidamente a media creencia cuando el chico se deslizó colina abajo, y finalmente a alegría cuando Seol-Hyu logró recuperar el equilibrio y seguir corriendo. Si fuera por él, Ian podría haberse puesto a bailar allí mismo. Desafortunadamente, no tenía margen de maniobra para hacer eso. Debajo de los altos acantilados que podrían hacer desmayar a uno al mirar por el borde, la horda de parásitos perseguía al joven en un bonsijín, pareciéndose mucho a un taladro afiladísimo. Si Seol-Hyu era visto como la persona más importante en su plan, entonces la segunda persona más importante sería Ian. El joven había superado todas las expectativas y había cumplido con su parte del plan. En cuanto al resto, todo lo que Ian tenía que hacer era bastante similar a disfrutar de una agradable y lujosa comida proporcionada de forma gratuita. La ubicación actual de Ian estaba en la cima de una enorme formación rocosa triangular que sobresalía de uno de los acantilados. En la superficie debajo de sus pies, algún tipo de polvo blanco se había extendido densamente para formar una línea recta de más de 8 metros de largo. Ian balanceó vigorosamente su bastón. Licuefacción. Algo asombroso sucedió entonces. El polvo blanco se transformó repentinamente en líquido y empapó el suelo. Burbuja, burbuja. El líquido luego comenzó a hervir y rápidamente derritió las rocas de abajo para filtrarse más profundamente en el acantilado. Pronto, se formó en el suelo una fisura delgada y alargada del ancho de 2 dedos. Crack. Ian inmediatamente golpeó su bastón contra el suelo. Desde la fisura que seguía cortando más profundamente en el lecho de roca, comenzaron a extenderse visibles fracturas. Crack. Ian cantó el mismo hechizo una vez más. La fisura visible en la superficie se ensanchó cada vez más rápido, y se extendió como la telaraña de una araña. En este momento, Seol-Hyu había entrado en el barranco. En ese instante, Ian sacó un sobre y vertió su contenido en el aire. Polvo de color verde amarillento se dispersó con el viento, antes de desaparecer de la vista como si se hubieran fundido con el cielo. Y el hechicero activó su cuarta magia memorizada. Ventes Gladio. Afiladas cuchillas de viento que chirriaban en los oídos se reunieron alrededor de la punta de su bastón. De aquí en adelante, Ian no podía permitirse cometer un solo error. Humo blanco se elevó desde las grietas recién formadas y bloqueó su visión, pero no lograron cegar a un hechicero que había elevado su concentración al extremo. El sudor goteaba por su cara, pero seguía mirando con los ojos ligeramente inyectados en sangre mientras calculaba rápidamente en su cabeza. Y cuando confirmó que Seol-Hyu había pasado corriendo la entrada del barranco para entrar en el punto medio, no dudó y golpeó su bastón una vez más. Las cuchillas de viento que se condensaban continuamente cerca de su bastón se abalanzaron de repente hacia abajo. Más concretamente, desaparecieron en las profundas grietas formadas por el líquido en el suelo. Y entonces, corte. El ruido de algo que se cortaba salió de la grieta. A continuación, la gigantesca formación rocosa triangular escupió enormes trozos de polvo y comenzó a deslizarse hacia abajo en un ángulo diagonal. Se separó limpiamente del resto del acantilado, revelando un plano de corte liso mientras se preparaba para deslizarse suavemente hacia abajo, pero entonces. Choque, estruendo, retumbar, boom. Crack. La formación triangular se estrelló contra las paredes del acantilado 3-4 veces, antes de romperse en varias decenas de pedazos masivos. Las afiladas y puntiagudas rocas se desplomaron contra el suelo. Cada una de ellas era tan grande como un meteorito en caída libre, y empezaron a estrellarse contra la horda de parásitos que perseguían a Seol-Hyu en un frenesí sangriento. Este fue un ataque preciso realizado después de muchos cálculos.
Los parásitos habían sido llevados al estado de frenesí después de que el joven se burlara completamente de ellos, por lo que no pudieron esquivar a tiempo y tuvieron que recibir las rocas que caían con toda su fuerza. Poco después. ¡Boom! ¡Cabón! ¡Boom! El barranco tembló violentamente con aterradoras explosiones cuando las rocas dieron en sus objetivos. Las rocas se estrellaron contra los bichos, aplastaron sus caparazones y se estrellaron contra el duro suelo de abajo. El impulso de la gravedad hizo que las rocas explotaran en innumerables fragmentos como una granada de mano al chocar contra la tierra. Aquellos parásitos que por suerte evadieron la caída inicial fueron arrastrados por los tormentosos remolinos de los fragmentos de roca que actuaban como metralla. Y así, después del primer choque, el barranco se había transformado en un infierno viviente. Los que murieron en el choque inicial fueron los afortunados. En cuanto al resto, algunos simplemente explotaron al ser aplastados por los trozos de las rocas que rebotaban, o sus cuerpos fueron destrozados por la metralla. Las rocas sobresalientes esparcieron los fluidos corporales verdosos y los trozos de sus víctimas por el aire. Seol-Hyu había logrado escapar del barranco en el último momento, pero aún así seguía corriendo sin parar. Ya no podía oír nada. El zumbido causado por la increíble fuerza del impacto detrás de él resonaba con fuerza en su oído. Solo podía usar su intuición para adivinarlo a grandes rasgos. De repente, se dio cuenta de que el tiempo se había ralentizado. Su visión empezó a temblar abruptamente y todo su cuerpo parecía pesar 1 tonelada. Solo entonces se dio cuenta de que el tiempo no se había ralentizado, sino que su velocidad había vuelto a la normalidad. El efecto del impulso había terminado. Y entonces, la familiar sensación de alienación se vino abajo. Seol-Hyu vaciló confundido y echó un vistazo tras él, antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Nadie sabía cómo había conseguido escapar, pero una única cucaracha corría hacia él como una flecha disparada. Por reflejo, las manos de Seol-Hyu buscaron su lanza, pero recordó tardíamente que no la había traído consigo. Pero al mismo tiempo, una lanza que llegó volando desde la nada atravesó a la cucaracha rebelde contra el suelo. Seol-Hyu quedó aturdido y finalmente se desplomó de espaldas solo para sentir algo duro y metálico que le sostenía por la espalda, así como a alguien que le abrazaba con suavidad. Hebras color rosa le cosquilleaban la cara. Cuando los ojos de Seol-Hyu se encontraron con un par de irises color rosa dorado profundo, lo único que pudo hacer fue parpadear varias veces en un aturdimiento. Era Teresa. Lo miraba con ojos apasionados de una joven doncella enamorada por primera vez. Punto signo de cierre de exclamación. Punto signo de cierre de exclamación signo de cierre de exclamación. Sus labios se movieron rápidamente, así que debió estar diciendo algo, pero Seol-Hyu no podía oírla, ya que sus oídos aún zumbaban. La princesa caballero vio su expresión aturdida, cerró los labios y lo miró fijamente en silencio. Sin embargo, aún no podía disimular la pura felicidad que ardía brillantemente en sus ojos. Entonces, de repente, acercó su rostro lo suficiente como para tocarlo. Sus narices se apretaron y él incluso pudo sentir su respiración agitada. Echó hacia atrás su cabello como una cascada y volvió a hablar. ¿Sabías? Su voz sonaba bastante ruborizada en ese momento. He dicho, ¿sabías? En el siguiente momento, Seol-Hyu sintió que un par de manos le agarraban la parte posterior de la cabeza. Eres tan jodidamente sexy y súper caliente ahora mismo. Gritó Teresa y presionó su rostro contra el suyo. Seol-Hyu puso una expresión estúpida. Solo después de unos 5 segundos se dio cuenta de que la sensación suave y húmeda que flotaba contra sus labios era su boca. Wu, bup. Mu, mup, smuch. Smooch. Teresa tragó saliva como si estuviera tratando de succionar sus labios, y después de eso le soltó la cara. Resopló en señal de satisfacción e incluso se chupó los labios ligeramente.
Con cuidado colocó al atónito joven en el suelo en posición de sentado, y luego, con el rostro aún excitado, desvió la mirada hacia el barranco. La formación rocosa triangular se estrelló contra la parte delantera y central de la horda enemiga, y como resultado, los parásitos que formaban la retaguardia cayeron en un estado de puro caos. Sin embargo, no eran más que ratas atrapadas en una trampa. Alrededor de Teresa, una docena de terrícolas y más de 100 soldados esperaban de pie. Lo importante era que este no era el único lugar donde el ejército estaba esperando. Parece que se ha preparado un festín para nosotros. De Dylan, que llegó rápidamente después de disparar a la medusa con éxito. Me pregunto. ¿No es más bien las obras de alguien más? Incluso de Cho-hon. ¿A quién le importa si son sobras? Siempre estoy dispuesto a comer cualquier tipo de manjar sabroso, ¿ya sabes? Incluso Hugo, también. Desde los innumerables caminos laterales que salían del barranco, los terrícolas ocultos y los soldados de élite se rebelaron uno a uno. Una vez que la red fue lanzada, los bichos y cucarachas que vacilaban confusos en la retaguardia comenzaron a mirar a su alrededor tardíamente. Para entonces, era demasiado tarde. SFX de una espada siendo desenvainada enérgicamente. Teresa sacó su hermosa espada larga y la levantó al cielo. Y mirando desde lo alto del acantilado, Ian se llenó de admiración. Desde el principio hasta ese momento, todo se había desarrollado según el plan de Seol-hyu. Realmente ha logrado crear este milagro. Charge. En ese momento, el enérgico rugido de Teresa resonó en todo el barranco. ¡Oh! Los ojos de Ian brillaban intensamente. El ejército que había sido separado en 10 grupos y estaba emboscado. Shibnyan Maebokye. Comenzó su ataque simultáneo sobre el enemigo atraído. Capítulo 64. Renovación del trabajo. La batalla que siguió fue tan unilateral que se podría describir fácilmente como completamente abrumadora. 2/3 de la horda de parásitos que entró en el barranco fueron aplastados o gravemente heridos por la caída de rocas. En cuanto a las criaturas restantes en la retaguardia de la horda, no solo estaban atrapadas en una red, sino que ni siquiera pudieron oponer una resistencia adecuada al asalto que venía de 10 direcciones diferentes y fueron sistemáticamente masacradas. Originalmente, Seol-hyu pensó que su plan sería un éxito si lograba arrastrar a cerca de la mitad del ejército invasor. Sin embargo, terminó atrayendo a casi el 80% de la horda total. Una vez que la medusa determinó que la grave lesión que sufrió no era algo que se pudiera ignorar, ordenó a la mayoría de su ejército que lo persiguiera mientras dejaba atrás solo el número mínimo necesario para conquistar la fortaleza. Por supuesto, parte de la culpa de esa decisión recaía en su estado de ira que impedía a la criatura descifrar adecuadamente la situación, pero también, el hecho de que Seol-hyu fingiera disparar la flecha dañina había funcionado de maravilla. Por no mencionar que el hecho de que se deslizara entre su cerco como una maldita anguila también jugó un papel importante. Gracias a todo eso, cada una de las cucarachas estaba ahora muerta. En cuanto a la horda restante, solo los bichos lograron sobrevivir, pero eso tampoco duró mucho. Sintiendo que esta era la oportunidad perfecta que el cielo había regalado, Teresa Hasi lideró al ejército desde el frente e inmediatamente se apresuró a la fortaleza. La medusa al mando sufrió enormemente bajo el francotirador de Dylan, así como el continuo bombardeo de ataques a distancia de los arqueros, antes de caer ante la magia de Ian. Los bichos confusos y perdidos no se convirtieron en nada más que sabrosos bocadillos en el momento en que su madre murió. Y así, la batalla de la fortaleza Arden había terminado, con la coalición humana emergiendo como claros vencedores. Un fuerte grito de alegría resonó en el valle. Teresa levantó su espada larga en el aire para encontrarse con sus vítores. Incluso se olvidó de su puesto momentáneamente para gritar Kiriak.
¿Cuánto tiempo había pasado desde que saboreó una victoria tan dulce y refrescante? Había estado tan sedienta de una victoria que celebró con todas sus fuerzas. No como princesa de una nación, sino como una compañera habitante del paraíso. Sin embargo, seguía siendo un poco excesivo para su puesto. Al final, todavía no logró desahogar completamente su felicidad y, por lo tanto, con la cara sonrojada, comenzó a buscar al héroe de esta operación. Sin embargo, por alguna razón, Seol-hyu se encogió mucho cuando sus ojos se encontraron. Luego se cubrió la boca y salió corriendo apresuradamente. Teresa soltó una carcajada y lo persiguió. Seol-hyu huyó obstinadamente de ella, y finalmente, buscó refugio detrás de Cho-hon. Tales eventos alegres sucedieron aquí y allá, pero en cualquier caso, el hecho de que fueran capaces de ganar sin demasiado sacrificio por su parte no cambió. Más tarde ese día, Teresa Hussey transmitió los resultados a la familia real de Aramark con dos simples comunicados. Parásitos, aniquilados. Defensa de la fortaleza Arden, exitosa. Bajas del ejército de refuerzo, ninguna. Un mensaje de victoria había sido enviado por lo que se sentía como la primera vez en años. Aunque la batalla había terminado, el ejército de refuerzo no abandonó la fortaleza Arden de inmediato. Todavía tenían que ocuparse de las secuelas. La batalla puede haber sido ganada, pero fue solo el refuerzo el que no sufrió bajas. La situación de la fortaleza Arden era realmente grave. La estructura que se suponía que estaba casi terminada, ahora estaba en ruinas, y en cuanto a las fuerzas que residían aquí, ni siquiera 200 lograron sobrevivir. Fue prácticamente una aniquilación total. Mientras los sacerdotes corrían apresuradamente por aquí y por allá para desempeñar sus funciones, Teresa estaba haciendo peticiones para que se enviaran varios suministros a través de un cristal de comunicación. Desde los materiales de construcción que se utilizarían para reconstruir la fortaleza hasta los trabajadores cualificados, los carruajes que transportarían a los heridos de vuelta a la ciudad, así como los suministros de socorro y médicos, etcétera, etcétera. Seol-hyu tampoco estaba holgazaneando. Pasaba el tiempo deshaciéndose de los cadáveres de los parásitos o ayudaba con la preparación inicial para iniciar la reconstrucción de la fortaleza. Además, no solo hacía de vigía en su tiempo libre, sino que también patrullaba con Dylan de vez en cuando. Aunque las probabilidades eran bajas, todavía tenían que considerar el ataque de seguimiento de los parásitos. Tal vez la preparación para esto y aquello tomó más tiempo del esperado. Los suministros solicitados solo llegaron 8 días después. Los terrícolas se prepararon para el viaje de regreso a Aramark solo entonces. Antes de partir, Seol-hyu echó un último vistazo a la fortaleza Arden con sus 9 ojos, activos. Y todavía brillaba en el mismo color dorado. Tienes que pagarme en el futuro, ¿de acuerdo? Sonrió levemente, y justo cuando estaba a punto de subir al carruaje junto al resto de Carpe Diem, sus pasos se detuvieron. Desde la puerta abierta del carruaje justo en el frente, la mano de alguien le estaba llamando lentamente, como para ordenarle que se acercara. La dueña de la mano asomando la cabeza por la puerta no era otra que la sonriente Teresa Hussey. De camino de vuelta a Aramark. Tan pronto como salieron del valle, el camino se volvió comparativamente suave. No había nada que valiera la pena mencionar sobre el carruaje de la princesa. Bueno, Ian también iba en él, pero eso era todo. Solo puedo disculparme contigo, amigo mío. No, está bien. La voz de Ian transmitió lo arrepentido que estaba, lo que llevó a Seol-hyu a agitar rápidamente sus manos. Aún así, no me siento bien sabiendo que fui yo quien hizo la sugerencia por primera vez, solo para echarme atrás contigo de esta manera. Después de un largo periodo de replanteo, Ian decidió permanecer como el hechicero de la familia real un poco más. Hubo algunas razones para esta decisión, pero la más importante tuvo que ver con que la familia real hizo más concesiones. Además, Teresa también le rogó,
así que también estaba eso. Además de eso, la familia real también prometió apoyarlo de todo corazón, así que ahora sería un paso más fácil para Ian entrar en las filas superiores. Dijo que, una vez que hubieran regresado a Aramark, firmaría el contrato renovado con ellos. Bueno, no es como si hubiéramos hecho una promesa definitiva o algo así. Y yo también me retrasé en darte una respuesta definitiva. Así que, maestro Ian, por favor, no te preocupes por eso. Gracias por decir eso. Eso me quita un peso de encima. Ian se acarició lentamente la barba y esbozó una sonrisa relajada. Por favor, espera un poco más. Verás, hay una diferencia sustancial entre un hechicero de nivel superior y uno normal. ¿Perdón? La familia real ha hecho algunas concesiones. Prometieron no interferir en mis actividades externas, como ir a expediciones o exploraciones. Ian guiñó un ojo juguetonamente. Aunque las cosas funcionaron así porque este viejo no pudo renunciar a la lealtad y los lazos que he formado con ellos a lo largo de los años, fui honesto cuando dije que me gustaría formar un equipo contigo. He aprendido algunas cosas de esta exp. Quiero decir, de nuestra misión esta vez, así como de las batallas que hemos librado juntos. Sigues intentando embellecer un cerdo, ¿verdad? Teresa miró a los dos hombres con expresión atónita. ¿Lealtad? ¿Lazos? Seamos realistas. Solo dijiste que sí, de mala gana, porque prometimos aumentar tu presupuesto de investigación, así como dejarte vagar libremente cuando te apetezca. Oh, cielos. Parece que vio a través de mí. Ian dejó de sonreír como un viejo arrugado y adoptó una expresión juguetona de alguien que finge no saber nada. Teresa sacudió la cabeza con impotencia, antes de decir ups, tras ver la cara de Seol Hugh. Lo siento. Por lo que oigo, supongo que vosotros dos estabais a punto de formar una sociedad. En efecto, Seol Hugh se sentía un poco arrepentido. Todavía había un montón de cosas que no sabía, así que si un hechicero veterano y astuto le acompañaba, eso sin duda le daría mucha confianza. Sin embargo, no era como si hubieran acordado la sociedad en primer lugar, y tampoco estaba en condiciones de exigirla. Así que, Seol Hugh decidió contentarse con conocer a estas personas solamente. No, está bien, Alteza. Me imagino que el maestro Ian es una persona realmente importante desde el punto de vista de la familia real. Es verdad, sí. Además, también es esencial si quiero hacer realidad mi sueño. ¿Su sueño, señorita? Sí. Los ojos de Teresa brillaron intensamente. La fortaleza de Arden es solo el primer paso para que mi sueño se convierta en realidad. Su Alteza, ¿puedo escuchar sobre este sueño? Por supuesto. En realidad, es bastante simple. El Valle de Arden es una imponente cadena montañosa y también sirve como región fronteriza que frena a los parásitos. Sin olvidar que también es la ruta más corta hacia Aramark para ellos. Seol Hugh ya sabía eso. Así que planeo convertir todo el Valle de Arden en una fortaleza. Una lo suficientemente grande e inexpugnable como para que la reina parásito renuncie voluntariamente a la idea de invadirnos. Seol Hugh inclinó ligeramente la cabeza. Espera, siento como si pudiera recordar algo aquí. Había pasado un tiempo considerable desde que tuvo ese sueño, pero, si alguna parte de él permanecía aún en una forma borrosa e indistinta como esta, entonces debió ser un incidente increíblemente impactante. El Valle de Arden, Aramark. No solo una pequeña parte, sino fortificar toda la cordillera. Lo único que oigo es tu descarado deseo de hacer trabajar a este anciano hasta la muerte, Majestad. Mientras Seol Hugh pensaba para sí mismo, Ian refunfuñó en voz baja. La familia real siempre te recompensará en consecuencia. Estoy contento con las recompensas, pero a este anciano le gustaría escuchar una generosa ayuda de tus ánimos de vez en cuando también. Bueno, no será difícil hacer eso por ti, pero... Solo quieres que diga cosas como, mátame a mí en su lugar. Oh, eso no me hará someterme a ti, como califica eso como ánimo. Su Majestad, esos son los ánimos perfectos para el cuerpo de este anciano. No quiero. No sé por qué,
pero cada vez que digo esas palabras, me siento extraño. Al oír la negativa de Teresa, Ian solo pudo chasquear la lengua en señal de decepción. Seol-hyu hizo todo lo posible por reprimir su risa. Sin embargo, miró a Teresa con curiosidad. Las cosas habían salido bien al final, pero sus preguntas personales aún no habían sido respondidas. ¿Por qué sintió una atracción tan poderosa la primera vez que conoció a esta mujer? Le dio muchas vueltas, pero no pudo averiguarlo en absoluto. Espera un momento. Sintiendo demasiada curiosidad, Seol-hyu activó sus 9 ojos de nuevo. Teresa permaneció incolora, pero no era eso lo que buscaba. Verde es la observación general, ¿verdad? Ventana de estado de Teresa Hashi. 1. Información general. Fecha de invocación, NA. Grado de la marca, NA. Sexo, edad, mujer, 24. Altura, peso, 168,5 cm, 54,6 kilogramos. Condición actual, buena. Trabajo, NV, 5, princesa caballero. Nacionalidad, Haramark. Afiliación, la familia real de Haramark. Alias, la princesa de Haramark. 2. Personalidad, temperamento, robusta. Tanto su mentalidad como sus acciones son agudas y sustanciales. Responsable, da importancia a los deberes u obligaciones que se le han encomendado. Heroica, posee un espíritu vigoroso y no duda en hacer pequeñas cosas si es necesario. Aptitud, sagaz, tiene el don de juzgar rápidamente la situación correctamente y responder en consecuencia. Superación, independientemente de la dificultad de la situación, buscará la manera de sobrevivir y superar la adversidad actual. 3. Nivel físico, fuerza, media alta más 1. Resistencia, media baja. Agilidad, media alta. Aguante, media media. Magia, media media más 1. Suerte, baja alta. Puntos de habilidad restantes, 0. 4. Habilidades. Habilidades innatas, 1. Habilidades relacionadas con el trabajo, 6. Otras habilidades, 4. 5. Nivel de cognición, difícil de complacer, tenaz y persistente, curiosa, melancólica, se siente desesperada y frustrada en su corazón. Esa era la ventana de estado del extraño, algo que no había visto en mucho, mucho tiempo. De hecho, le pareció extraño que también pudiera ver las estadísticas de un Paradise. Sin embargo, ¿la miró demasiado? No pudo leer más allá de las primeras líneas antes de que Teresa girara repentinamente la cabeza hacia él. Debió sentir su mirada. Tan pronto como sus ojos se encontraron, Seol-hyu se encogió y rápidamente giró la cabeza, fingiendo no notar nada. ¿Me descubrieron? Como un niño pequeño que fue descubierto haciendo algo travieso, Seol-hyu se sentía nervioso por dentro. Disculpe. Fingió no escucharla. Disculpe. Cuando él no respondió, Teresa simplemente se levantó de su lugar y se sentó a su lado. Incluso entonces, él no mostró ninguna respuesta, por lo que ella se acercó aún más, lo suficiente como para que sus traseros se tocaran. Seol-hyu se encogió de nuevo y la miró. Una sonrisa satisfecha se formó entonces en su rostro. Bueno, hay una cosa. Tengo curiosidad al respecto, así que, ¿puedes ayudarme a entenderlo mejor? ¿Perdón? ¿Cuándo nos conocimos? ¿Por qué me estabas mirando tan fijamente? Incluso ahora, también. Entonces, finalmente, estaba aquí. Seol-hyu arregló su expresión y abrió la boca. Si te ofendí, me gustaría disculparme. ¿No realmente? No me ofendí ni nada por el estilo. Teresa levantó las manos. Bueno, seamos honestas, sé que no soy tan mala. Se encogió de hombros con indiferencia. Oh, entonces, ¿me estabas mirando porque soy tan bonita? ¿Fue eso? Su actitud absolutamente directa dejó a Seol-hyu completamente sin palabras. Le costó un poco decir algo. Ah, eso. Tanto el color de tus ojos como tu cabello son bastante hermosos, sí. De donde vengo, el color rosa es muy raro, ¿ves? Seol-hyu sonrió torpemente mientras subconscientemente trataba de distanciarse de ella. No tenía ganas de dejar que le robara los labios de nuevo en ningún momento.
Ah, ¿de verdad? Pero, no siento mucho, sin embargo. ¿Ese Su Alteza? Sí. No siento nada especial por ellos ya que crecí con ellos. A medida que la conversación se desarrollaba, Seol-hyu logró crear una pequeña brecha entre ellos. Teresa ladeó la cabeza, pero luego, cuando lo vio tapándose los labios con la mano, Ah, dejó escapar un suave jadeo. HNG. Luego dejó escapar un extraño gemido mientras un juego claro como el día llenaba su expresión. Bueno, quiero decir, ya sabes. Su sonrisa sutil pero peligrosa le recordó a Seol-hyu a un depredador carnívoro apuntando a un herbívoro. Tengo estos ojos rosas y cabello rosa desde que nací. De repente bajó la mirada y escaneó su cuerpo por un segundo, y luego Y, también. sonrió radiante y se acercó al oído de Seol-hyu y susurró. También soy rosa en el otro lugar. Después de susurrar, Teresa le guiñó un ojo. Seol-hyu tosió y jadeó apresurada y dolorosamente. El ejército viajero llegó a Aramark en la cuarta mañana. El tiempo que pasó fuera fue una cosa, pero quizás porque habían sucedido tantos incidentes desde la partida inicial de la ciudad, Seol-hyu no pudo evitar dar la bienvenida a la vista de la civilización. Tanto Teresa como Ian estaban ocupados. Como gesto de despedida, pidió un firme apretón de manos. También le dijo que esperara un poco por sus recompensas prometidas. Ian se despidió con estas significativas palabras: nos vemos pronto. Después de despedirse de esos dos, Seol-hyu salió de su carruaje mientras reorganizaba sus pensamientos. Necesitaba recibir las recompensas y también tenía que pasar por un templo. También tenía que preocuparse por vender su parte del botín. Pensó que, por un tiempo, estaría algo ocupado. Aún así, Al final, no había cambiado mucho. Ian decidió permanecer como el hechicero de la familia real. Una vez que se dividiera el botín, también tendría que separarse de Carpe Diem. Claro, habían pasado por mucho juntos, por lo que se había construido cierta amistad y confianza entre ellos, pero aún sería difícil volver a hacer otra asignación con ellos por pura coincidencia como esta vez. además, estaría bien si mi nivel sube. Aunque estar en otra expedición sería difícil, ¿no podría meterse en un grupo de exploración si fuera un nivel 2, por lo menos? Si no funciona, tendré que aguantar como portero un poco más. Hey, Mientras Seol-hyu se humedecía el labio inferior, una voz familiar le picó en los oídos. El trío formado por Dylan, Chohon y Hugo le esperaba en la puerta de la ciudad. Lo siento, ¿habéis estado esperándome mucho tiempo? no, en realidad no. Chohon desvió la mirada furtivamente. Seol-hyu se preguntó si algo pasaba, porque Hugo sonreía ampliamente como un tonto, y Dylan observaba la situación en silencio con los brazos cruzados sobre el pecho. HHMM. Chohon tosió para aclararse la garganta y dijo en voz baja. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Sobre qué? Su respuesta desinteresada hizo que Chohon se rascara la cabeza con brusquedad. Como si no supiera qué decir ni cómo decirlo, sus labios se abrieron y se cerraron inquietos. Arg, maldita sea. Entonces, ya sabes, ¿cómo? ¿De acuerdo? ¿Quieres venir? Dijo algo que no tenía ni principio ni final. Al ver la expresión confusa de Seol-hyu, Hugo empezó a aplaudir mientras una carcajada salía de su boca. Chohon gritó en voz alta: ¿entonces para qué me pediste que lo hiciera? Después de que la conmoción se calmara, Dylan abrió la boca. Seol, ¿piensas quedarte en Aramark? Sí, lo estoy. Dylan le aconsejó que abandonara Aramark, pero Seol-hyu no pensaba hacerlo. Que tuviera razón o no, no importaba, solo quería permanecer en esa ciudad un poco más de tiempo. ¿Así que ese era tu plan? De acuerdo, en ese caso. Dylan descruzó los brazos y colocó las manos sobre las cabezas de Chohon y Hugo. Escuchad. Se supone que soy el líder de Carpe Diem.
Pero incluso a mí me resulta bastante duro controlar a estos dos idiotas. Seol-hyu estaba a punto de estar de acuerdo con eso, pero al ver la mirada aterradora que le lanzaban los ojos de Cho-hon, se detuvo en seco. Por eso, ¿te gustaría echarme una mano para hacerlo? Seol-hyu parpadeó. Como compensación, te dejaré usar a partir de ahora un centro de entrenamiento que no está nada mal, sin coste alguno. Solo entonces el joven se dio cuenta del significado de esas palabras y su mandíbula cayó ligeramente. De Dylan. Dylan sonrió, mostrando los dientes. Bueno, ¿qué tal si discutimos los pequeños detalles mientras comemos, bebemos y nos divertimos? Seol-hyu también sonrió radiante. Me parece bien.